Hola a todos. Gracias por dedicar unos minutos a ver este breve video. Sin duda es importante que se sigan modificando las normas y los procedimientos de justicia para que se ajusten a proteger realmente las necesidades de los mexicanos. Esa es la razón por la que aquí presento una petición atenta a las autoridades mexicanas para respetar derechos constitucionales de los millones de mexicanos. Con nuestras distintas actividades cotidianas, todos nosotros nos dedicamos a complementarnos y a contribuir a satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad y estamos siempre inmersos en esa actividad. Pero también tenemos que pagar por los productos, derechos y servicios que consumimos para satisfacer nuestras necesidades como luz, agua y otros más. No obstante, no siempre nos quieren cobrar lo correcto. Y nosotros nos vemos obligados a defender nuestros derechos, aunque en muchos casos no dispongamos de suficiente tiempo para ello. A pesar de tener que desviar parte de nuestro poco tiempo libre, siempre buscamos que se nos trate con justicia y que se respeten nuestros derechos. Así es que cuando es necesario, decidimos poner buena cara y dedicar nuestro muy escaso y muy valioso tiempo a interponer denuncias, esperando una correcta y pronta solución de las controversias. Y nos damos ánimo no solo porque el acto injusto nos presiona, sino también porque el concepto de evitar la injusticia es valioso. Y además porque las mismas autoridades e innumerables medios de comunicación nos hacen la invitación a presentar las denuncias, pues nos dicen que las denuncias sirven no solo para solucionar nuestro problema, sino para disuadir y erradicar futuras prácticas corruptas. Pero al iniciar el proceso, nos enteramos de que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se publicó desde 2016 y a la fecha de este video, noviembre de 2024, resulta que después de más de 8 larguísimos años, aún no está funcionando el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y de hechos de corrupción, pues al ingresar al portal se nos informa con claridad que después de más de 8 largos años, el sistema aún está en una supuesta construcción, lo que rinde evidencia de que no hay una disposición por parte de las diversas autoridades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir verdaderamente la corrupción que nos afecta. Después de 8 larguísimos años, nos empieza a quedar claro que la supuesta invitación a los mexicanos para que denunciemos no es más que una mala broma y que alguien pretende burlarse de nosotros. Además, nos empezamos a percatar de que hay instituciones que durante muchos años han mantenido el liderazgo de ser los proveedores con mayor número de quejas ante Profeco, lesionando a millones de consumidores. El número uno lo sigue ocupando CFE, como se muestra en el informe anual de Profeco de 2022. Y este lugar se repite igualmente en 2023, así como ha ocurrido en forma similar en años anteriores. En este punto es pertinente hacer una pausa para aclarar que CFE, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa que tiene una personalidad jurídica propia y que sus facultades y responsabilidades son distintas a la de otra empresa diferente que tiene otra personalidad jurídica distinta, que es el suministrador de servicios básicos, que si bien también tiene en imagen las iniciales de CFE, es una empresa totalmente diferente con personalidad jurídica distinta. Y entonces, cuando acudimos ante Profeco para denunciar abusos por parte de CFE, realmente lo hacemos contra el suministrador, no contra la Comisión Federal de Electricidad. Pero cuando acudimos a Profeco para que, en apego a la Ley Federal de Protección al Consumidor, Profeco nos oriente, asesore y defienda contra los abusos que comete el suministrador, que no es una autoridad, sino que es un proveedor, resulta que Profeco hace todo lo posible para no ingresar ni registrar la queja y argumenta que Profeco no tiene el conocimiento técnico para atendernos y que solo el suministrador de CFE tiene el conocimiento para entender nuestra queja. Y nuevamente, al negarnos la atención y negarnos el registro de la queja, Profeco, en acuerdo con el suministrador, cometen el delito de coalición previsto en el Código Penal Federal, al impedir que Profeco haga cumplir lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Eso es un delito. Pero Profeco y el consumidor no lo hicieron en forma simple y de manera premeditada inventaron una sofisticada máscara que es eso, solo una máscara para simular que el personal del suministrador, que se encuentra en los módulos que se encuentran dentro de las oficinas de Profeco, tiene realmente la vocación de proteger el interés del usuario consumidor y que mágicamente al entrar a las oficinas de Profeco, el personal del suministrador deja de obedecer a sus jefes en el suministrador para cuidar esmeradamente al consumidor. Eso no sucede en la práctica cotidiana, puesto que el personal que asigna el suministrador obedece lo que le indican precisamente los directivos del suministrador, atendiendo a sus propios intereses. Pero con esta máscara del famoso módulo, lo que se pretende realmente es no recibir ni registrar quejas y con ello seguramente lograr que en el siguiente informe anual de Profeco las quejas hayan disminuido al menos un poco de manera artificial. Ante esto nuevamente nos decepcionamos entonces por la burla que se hace a costillas del usuario consumidor. Pero,
¿Qué tal si por la falta de atención al usuario por parte de Profeco y por la violación a la ley y el delito de coalición que en conjunto cometen Profeco y el suministrador, al usuario se le ocurre acudir al órgano interno de control de Profeco, que tiene como función verificar que los servidores públicos asignados a Profeco no cometan faltas administrativas ni delitos? Pues en este caso, se abrió el expediente en el que cada vez que se detectaban irregularidades adicionales por parte de Profeco, se agregaron y documentaron en el acumulado del expediente, llegando a acumularse al menos 44 irregularidades. La esperanza de justicia crecía, pues la denuncia cada vez quedaba fortalecida con más pruebas que supuestamente deberían estarse investigando. Las evidencias no solo eran de procedimientos administrativos, sino de falta de capacitación del personal de Profeco y de incumplimiento de acuerdos firmados y de afectación a colectividades que, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, son consideradas graves. No obstante, al finalizar el procedimiento, después de más de 2 años después de haber interpuesto la queja ante el órgano interno de control y más de 3 años de haber ingresado la queja ante Profeco, el órgano interno de control dio por concluida la investigación y seleccionó tan solo una de las numerosas pruebas aportadas y sin rendir explicación debidamente motivada y fundada por la cual hubiera desechado las demás pruebas, la única falta administrativa reconocida se le perdonó al servidor público, a pesar de evidencia aportada por Profeco, en el sentido de que la afectación cometida en esa falta no solo había sido ejercida contra el denunciante, sino contra una colectividad de usuarios, lo que hacía que la falta fuera mucho más grave. Desde luego, la decisión sin fundamento ni motivación por parte de la autoridad se siente nuevamente como una cubetada de agua fría. No obstante, el usuario había reunido al menos 44 pruebas que sustentaban irregularidades que urge corregir en Profeco. Se reflexionó: ¿qué tal si acudo directamente a la Secretaría de la Función Pública, que tiene como función verificar que los servidores públicos no cometan faltas administrativas ni delitos? ¿Qué resultado se obtendrá? Cuando el usuario decidió explorar esta posibilidad en aquel entonces, se encontró con el siguiente mensaje grabado en el conmutador. Está llamando a la Secretaría de la Función Pública. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Está usted llamando al Centro de Atención de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública. Le informamos que nuestro menú de opciones ha cambiado. Si su llamada está relacionada con irregularidades en el servicio de energía eléctrica, le agradeceremos comunicarse al 071 a fin de que personal en la Comisión Federal de Electricidad le atienda. Por favor, seleccione la opción deseada. Es decir, la Secretaría de la Función Pública misma saboteaba la recepción de quejas contra el suministrador de energía. Con ello, todo quedaba claro. El acuerdo de maquillar el número de quejas contra el suministrador de energía, impidiendo su recepción en Profeco, desechando pruebas arbitrariamente por el órgano interno de control y bloqueando también la recepción de quejas en la Secretaría de la Función Pública, no era a nivel Profeco, era a nivel secretarial. También nos queda más claro por qué la Secretaría de la Función Pública, en vez de combatir la corrupción, se ha convertido en el protector de servidores públicos delincuentes en caso de que se presente un procedimiento de responsabilidad administrativa contra ellos, pues les instaló una coordinación de defensoría en favor de los presuntos infractores y delincuentes, que pueden ser defendidos por peritos en la materia. Esto resulta totalmente desequilibrado, pues esa prestación no se brinda en igual forma a quienes presentan una denuncia. Si nos fijamos en la fecha en que esta defensoría se instaló, nos queda claro que fue excesivamente rápida después de la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, si comparamos esa rapidez con el hecho de que a diciembre de 2024 el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual la Secretaría de la Función Pública es importante e integrante, no ha puesto a disposición de los mexicanos al menos un sistema eficiente, no solo para recibir denuncias, sino para procesarlas adecuadamente y de manera pronta y expedita, pues la diferencia en rapidez es evidente. Al experimentar la reiterada burla de las autoridades para violar los derechos de los mexicanos, es conveniente recordar el concepto de traición, pues lo que se ha descrito hasta este momento del video es equiparable a lo que se establece en el artículo 319 del Código Penal Federal. El artículo 319 establece que obra a traición el que no solamente emplea la alevosía, sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse de aquel por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad
o cualesquiera otra que inspire confianza. Es decir, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en autoridades en las que creemos que van a aplicar las leyes para construir un Estado de Derecho, pero por el contrario, las autoridades hacen todo lo que está a su alcance para violar la Constitución, estamos experimentando lo equiparable a la traición por parte de los servidores públicos. Ahora me permito comentar brevemente que irregularidades similares a las cometidas por el suministrador de energía eléctrica y Profeco se cometen también en la expedición de recibos por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en la atención a las reclamaciones. Como ejemplo, podemos referir un caso en el que SACMEX no ha rendido respuesta a una petición de aclaración y denuncia presentada desde mayo de 2021. Y como sucedió en el caso de Profeco, el órgano interno de control, en este caso de SACMEX, ya tiene año y medio sin rendir respuesta. ¿Esa es la justicia pronta y expedita que deberíamos recibir los mexicanos? ¿De qué sirve que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establezca frívolamente que es de observancia en todo el territorio nacional para establecer una coordinación entre diferentes niveles de autoridad para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, si en la realidad nadie ha vigilado que ello se cumpla? Si las leyes no han sido armonizadas a la Constitución y si los procedimientos están hechos para proteger a los infractores y delincuentes y contravenir leyes y la Constitución misma. Sin duda es importante que se sigan modificando las normas y los procedimientos de justicia para que se ajusten a proteger realmente las necesidades de los mexicanos. Esa es la razón por la que aquí he presentado una petición atenta a las autoridades mexicanas para respetar derechos constitucionales de los millones de mexicanos. Muchas gracias.